Muchas gracias, Ceci. Gastón, estuvo muy buena tu charla. Por ahí a mí me hizo ruido pensar en los pacientes que se le hace supresión con GnRH, que no van a tener un buen pico de masa ósea. Entonces, es interesante y poder seguirlos a futuro, pensando que, bueno, que va a ser distinta el cuidado que tenemos que tener con este tipo de pacientes. Así que bueno, ahora seguimos con la doctora Berrafato. Por cuestiones técnicas vamos a usar solo esta computadora, así que van a ver que nos pasamos. Pero bueno, tuvimos una complicación técnica. La doctora Berrafato es médica endocrinóloga, ella se formó acá en el hospital Dr. Arturo Ñatibia, durante mucho tiempo trabajó aquí, y ahora también es un miembro adherente y forma parte de la comisión directiva de SEMSA. Así que nos va a presentar una serie de casos clínicos. Apretando. ¿Querés los auriculares? ¿Están sin cámara? Sí, sí, tenés. Sí, tenés la cámara. Hola, buenas tardes. No sale. No, pero No me pega. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la presentación a estas colegas que son más que colegas, amigas y muy capaces. Yo voy a hacer una presentación de 2 casos clínicos sobre osteoporosis masculina. El primer caso es un paciente de 67 años derivado por el infectólogo para evaluar metabolismo fosfocálcico por una densitometría en rango de osteoporosis. Este paciente es HIV positivo en tratamiento con tenofovir desde hace 5 años, no fuma, no bebe alcohol, ni toma ninguna otra medicación excepto la terapia antirretroviral. Tiene un peso de 70 y un examen físico normal. La bibliografía, la literatura sobre osteoporosis asociada a HIV y terapia antirretroviral informa una prevalencia de la osteopenia densitométrica del 40 al 65% y de osteoporosis ronda el 15%, 3 veces mayor al observado en pacientes seronegativos. También hay una prevalencia de osteoporosis en los pacientes bajo terapia antirretroviral de 2.4 veces más que en pacientes naivos, o sea, los que no recibieron tratamiento, y una incidencia de fractura por fragilidad del 2.8% frente a 1.7% de la población control. ¿Qué influyen estos pacientes para tener una disminución, una predisposición a tener disminución de la densidad mineral? Aparte de tener, igual que la población osteopénica o osteoporótica en general, esta población en particular tiene factores de riesgo asociados a la infección por HIV, acción de las proteínas virales y el estado proinflamatorio propio de esta enfermedad, que producen alteraciones en la maduración y en los componentes celulares de la osteoclasto y la osteoblastogénesis, así como también el tratamiento antirretroviral tiene alteración del metabolismo fosfocálcico a través de la desregulación del eje de vitamina D. En particular, el tenofovir, que es el medicamento que usa este paciente, produce una fosfaturia y en algunos casos hasta una verdadera tubulopatía. Y a nivel hepático, algunos antirretrovirales producen activación inhibición de la activación de la vitamina D o un aumento de su degradación. Las proteínas virales a nivel de osteoblasto activan la apoptosis, disminuyen la función y reducen su diferenciación desde células mesenquimales. A nivel del osteoclasto aumentan la actividad osteoclástica y el estado proinflamatorio a través del TNF-alfa induce la apoptosis de los mismos. Y a nivel de osteoclastos expresan más el RANKL y el TNF-alfa, incrementando la actividad y la diferenciación de estas células. Bueno, esta es la clase de antirretrovirales. El tenofovir, que es el que usa el paciente, el efavirenz, ritonavir, indinavir. ¿Qué dicen las guías sobre el tratamiento de cómo encarar a estos pacientes en lo que es el estudio del metabolismo óseo y de su densidad ósea? La Sociedad Europea para el Tratamiento Clínico de estos pacientes
establece que el criterio de diagnóstico de osteoporosis sea igual al de la población en general, o sea, calcular el riesgo de fractura, establecer los factores de riesgo, usar el FLACS en pacientes mayores de 40 años y considerar cuando se hace el FLACS el HIV como una causa de osteoporosis secundaria. En cuanto a los criterios densitométricos de osteoporosis, son iguales a los que usamos en la población en general. Considerar una densitometría por absoriometría de rayos X en mujeres posmenopáusicas y varones mayores de 50 con un factor de riesgo, en pacientes entre 40 y 50 con el riesgo de fractura aumentado, riesgos de caídas aumentados, fracturas por fragilidad, hipogonadismo clínico y el uso de glucocorticoides. Este paciente traía esta densitometría, como ven, estaba en rango, era solo de cadera, le había pedido el infectólogo, estaba en rangos de osteoporosis, tanto en el cuello como en el ROI total. Y en el laboratorio encontramos una reabsorción tubular del fósforo disminuida, expresión de esta fosfaturia que les decía anteriormente, una fosfatemia en rangos inferiores, unos CTX, o sea, los marcadores de resorción ósea en el tercio superior, y una vitamina D en rangos bajos pero normales de suficiencia. Se estableció el FLACS de este paciente, marcando como osteoporosis secundaria la enfermedad por HIV, y sin introducir los datos de la densitometría teníamos un riesgo de fractura a 10 años para fractura osteoporótica mayor de 5.3 y de cadera 1.7. Esto lo remarcó el doctor Costanzo hace unos minutos, de que el FLACS subestima muchas veces el riesgo de fractura de un paciente. No solo en hombres, sino en mujeres, siempre hay que tener usarlo como una herramienta extra, pero no determinar a veces conducta terapéutica con solo este elemento. Cuando se introdujeron los valores de la densitometría, ya subió un poco más el FLACS a 12 y 7.5%. El FLACS, creo que todos lo saben, pero esta herramienta establece el riesgo de fracturas como bajo si es menos del 10%, intermedio entre el 10 y el 20 y mayor del 20, alto. También podemos usar el FLACS utilizando estas gráficas que aparecieron en el 2018, estableciendo umbrales de evaluación o de tratamiento para distintos países de Latinoamérica. Tenemos tanto en los ejes, en el eje vertical como horizontal, la edad, y en el vertical el FLACS que obtenemos. La intersección de ambos nos establece dónde está nuestro paciente. En el caso del gráfico de la derecha muestra el umbral de intervención. Si el paciente está en la zona verde no se interviene, no se hace tratamiento, y si está en la zona roja se interviene. En el gráfico de la izquierda ya interviene, hay una tercera zona amarilla que establece si necesitamos realizar una densitometría o no, según el FLACS de este paciente. Pero bueno, es una herramienta más de cómo interpretar el FLACS, pero siempre utilizando una valoración clínica del paciente, no siempre todo es tan matemático. En este paciente, cuando leíamos en la literatura qué tratamientos se sugieren para estos pacientes, obviamente que se prefiere el tratamiento endovenoso, ya porque son pacientes polimedicados, con muchos tratamientos de comprimido. Los tratamientos antirretrovirales suponen a veces hasta 3 o 4 comprimidos diarios, y los más estudiados fueron los bifosfonatos. De lo que es denosumab no hay mucha literatura por la naturaleza de este medicamento, que es un biológico, por lo cual no se sugiere utilizarlo en estos pacientes donde el sistema inmune es de cuidar. Demostraron los bifosfonatos ser efectivos en aumentar la densidad mineral de columna lumbar y cadera en un 6,7 y un 3,2%. También un trabajo sugiere realizar una única dosis de zoledrónico de 5 miligramos en pacientes sin osteoporosis en el inicio de su tratamiento antirretroviral, y el grupo tratado con este tratamiento mantuvo la densidad mineral un 9 a 11% más alta que el grupo placebo. También estuvimos charlando con la doctora Mercado, obviamente que el pamidronato endovenoso en este paciente también sería bueno, pero bueno, no hay muchos trabajos con que fue lo mismo que
que se planteó hace unos minutos. Con palmidronato no hay mucha literatura. En este paciente empezamos con ivandronato, al contrario de lo que se refería recién, pero bueno, fue una elección un poco del paciente, de hacer un tratamiento vía oral, de la disponibilidad que tenía, y no quería hacerse nada endovenoso, pero fue siempre buen paciente, con controles, y bueno, era la condición para seguirlo de cerca, que se hiciera los controles. A los 6 meses desarrolló intolerancia digestiva, bajó de peso, y se suspendió el tratamiento. Y se mantuvo una conducta expectante para la decisión terapéutica hasta la próxima densitometría. Acá tenemos la evolución de las densitometrías del 2018 al 2019, es cuando les recuerdo se suspendió el tratamiento. No hubo muchos cambios. En el 2019 se pide de columna lumbar, que no teníamos este dato. No hubo mucho cambios, pero pudo por lo menos mantener su densidad mineral. Acá el infectólogo cambia a una forma de tenofovir a la fenamida, que es una formulación del mismo fármaco, pero que no produce tanta fosfaturia, y se reinició el bifosfonato. Vemos un aumento significativo en el 2020, un año después del cambio del antirretroviral y de la reinstauración del bifosfonato, pero les aclaro que en este caso no se hizo en el mismo lugar la densitometría, fue un densitómetro de igual marca, usando la misma base de datos, con la misma rotulación. No hubo diferencias entre las imágenes y las tomas de la muestra, pero les aclaro porque el cambio fue significativo, pero bueno, quizás es la sinergia también del cambio del medicamento y del reinicio del bifosfonato. El laboratorio de este paciente siempre fue normal, salvo que, como les dije antes, teníamos esa fosfaturia y una fosfatemia en el límite inferior, que después se tendió a normalizar, y los CTX también bajaron bajo tratamiento. En este paciente, como comentarios y cosas pendientes, sería conveniente realizar una dosis de zoledrónico o de palmidronato continuando este tratamiento vía oral. Yo creo que sí, que es lo que se continúa. Hay que reafirmar el tratamiento antirresortivo en este paciente, y yo creo que sería más fácil y más confiable que haga este tipo de tratamiento. Y la importancia de determinar sarcopenia en este paciente, su fuerza muscular, con una densitometría de cuerpo entero, establecer masa magra, y bueno, también establecer el riesgo de caída sería muy útil. Les recuerdo que tenía casi 70 años. Como conclusiones, las personas que viven con HIV son especialmente susceptibles a desarrollar osteoporosis. Gracias al tratamiento antirretroviral, la sobrevida de estos pacientes ha mejorado notablemente, lo que hace que la vigilancia de los efectos adversos a largo plazo sea cada vez de más importancia. Este tratamiento es deleterio tanto para la densidad mineral como para la microarquitectura del hueso, pero nadie discute el beneficio de este tratamiento y hay que empezarlo de forma temprana, pero bueno, gracias actualmente son muy efectivos, los pacientes tienen buena calidad de vida, mucha sobrevida, y es importante ahora cuidar los efectos adversos. La salud ósea de todo enfermo con HIV debe ser evaluada, y el tratamiento multidisciplinario, como se dio en este caso, que el infectólogo lo pensó, pidió una densitometría, debe ir direccionada a evaluar factores de riesgo, de la detección precoz y al tratamiento oportuno. Estoy ahogada. El paciente, el caso 2 es un paciente de 65 años con antecedentes de gastritis crónica, un reflujo gastroesofágico, una tiroidectomía total, en tratamiento desde hace más de 5 años con inhibidores de bomba de protones, ranitidina, domperidona, y un antecedente de hemorragia digestiva alta. Toma levotiroxina, no fuma, pero fue tabaquista de varios cigarrillos al día, es un paciente normotenso, de peso 82, y ¿qué conducta debemos seguir en este paciente? Antes le quería recordar algo que el doctor dio muy bien, así que no voy a extenderme mucho más, que decirles que
En cuanto al respecto al pico de masa ósea, en las mujeres, por eso que dijo el doctor que cierran antes los cartílagos de crecimiento, muchas veces si hay una anoxia que actúa en esta edad, tenemos menos tiempo para el diagnóstico, para el tratamiento, para recuperar esa densidad mineral. En el varón eso nos da más chances de poder hacer el diagnóstico. Entonces eso es una diferencia que muchas veces lo vemos en la mujer adulta por consecuencias que ha tenido en su, las consecuencias por causas que ha tenido en su adolescencia. Bueno, esto es más o menos también lo que remarcó el doctor, que lo pierden en forma lenta y continua, los hombres pierden la densidad en forma lenta y continua, a diferencia de la mujer, que es más brusco alrededor de la perimenopausia. Los hombres disminuyen, la disminución tanto de testosterona como estradiol es importante y tiene esa sinergia, es la que muchas veces establece la pérdida de densidad en los hombres. Pero bueno, no voy a ahondar mucho más en esto. Que se debe pedir una densitometría en este paciente. La Sociedad Internacional de Densitometría establece como una de los criterios para pedir este estudio en los hombres que el paciente sea menor de 70 años, pero que curse una enfermedad o use una medicación asociada a la pérdida de densidad ósea. Este paciente usa inhibidores de bomba de protones que aumentan el riesgo de fractura, como muestran algunos trabajos. Y también debemos recordar que ha sido tabaquista durante varios años, creo que toda su vida, dejó hace escasos 8 o 10 años, y bueno, eso tiene ya como criterio de, como dijo el doctor también, lo remarcó como una causa y un factor de riesgo para disminución de densidad mineral. Se solicitó la densitometría de columna lumbar, acompañando de un metabolismo fosfocálcico y de marcadores de remodelado. Quería mostrarles aquí lo que la teoría dice volcado en la densitometría, en las imágenes radiológicas, a la par de las imágenes radiológicas vemos este gráfico. En la mujer vemos la disminución que se da en la perimenopausia, que es más acelerada, en cambio en el hombre empieza en edades más tempranas y es de forma continua y se da de forma paulatina y lenta durante toda la vida. Mostramos lo mismo en las densitometrías de columna. Les recuerdo que en la gráfica, la banda celeste es la comparación del paciente con la población de su misma edad, y la gráfica de atrás de colores es la comparación del paciente con la población joven. También acá vemos cómo en columna, como dijo el doctor, se da mucho más acelerada la pérdida porque es hueso trabecular en la perimenopausia en la mujer, y en el hombre empieza un poco antes entre los 30 y 40 años y se da de forma paulatina. Acá tenemos la densitometría de este paciente. Les recuerdo que se había realizado, habíamos decidido pedirle, y vemos cómo en la que es cadera tiene rangos de osteopenia, pero bueno, muy marcada, y en columna lumbar una osteoporosis de menos 4.2 en el test score. Se pidió un metabolismo fosfocálcico y se descartó enfermedad celíaca, por tanto antecedente gastroenterológico de este paciente, se evaluó la testosterona, también se observaron los beta crosslabs elevados en este paciente, no había calciuria, la PTH estaba normal, en este paciente no pedimos en este caso vitamina D y se pidió más adelante, por lo que bueno, la antecedente de la mala absorción, creo que más adelante está. Bueno, en los pacientes, el tratamiento. ¿En qué pacientes se establece hacer tratamiento farmacológico? En pacientes con fractura vertebral o de cadera previa sin traumatismo mayor, con un test score de menos 2,5 o más, un alto riesgo de fractura, valorar el FRAX y que sea mayor de 20 o de 3%, el uso de glucocorticoides. Este paciente está en el segundo criterio, y bueno, se decide la intervención con, obviamente vamos a elegir algo subcutáneo o endovenoso por los antecedentes gastroenterológicos, y en este paciente que hay que asegurar el aporte de calcio, vitamina D, es importante y cumplir un plan de actividad física. En este paciente que no tiene buena tolerancia gástrica, es importante conocer las porciones de los alimentos ricos en calcio, qué porciones y qué
miligramos de calcio tiene cada porción, qué aporta, por ejemplo, y buscar opciones a los lácteos, conocer otras, por ejemplo, las almendras, las nueces, incentivarlos a que coma pescado, bueno, y informar, hacer una buena anamnesis alimentaria para poder lograr que pueda prescindir de los comprimidos o por lo menos que tome uno. Y ese uno que sea de una forma que no le haga, por eso el conocimiento de toda esta parte de la nutrición y de la farmacocinética de los comprimidos de calcio a veces hace la diferencia. Para repasar un poco los 3 medicamentos que le mencioné, el denosumab fue estudiado en el estudio ADAMO en el 2012 con 242 pacientes varones y demostró una mejoría de la densidad mineral en un 5,7% en columna, 2,4% en cadera y 2,1% en cuello femoral. Hubo un descenso importante de marcadores de remodelado y efectivo en el tratamiento de baja densidad mineral relacionada a terapia antiandrogénica. Esto lo remarcó el doctor hace unos minutos. Esa es la cita bibliográfica. En cuanto a zoledrónico, en un estudio de casi 1.200 pacientes con osteoporosis primaria asociada a hipogonadismo y un seguimiento de 24 meses, se mostró un aumento de la densidad mineral y una reducción del 67% del riesgo de fractura. El estudio anterior, si bien no establecía riesgo de fractura, como se obtuvieron porcentajes de aumento de densitometría y disminución de los marcadores de resorción parecidos al estudio similar que se realizó en mujeres con denosumab, se estima que la disminución del riesgo de fractura es similar. Volviendo a este estudio del zoledrónico, sí se estableció reducción de riesgo de fractura en un 67%. Como vemos en la gráfica, el mayor porcentaje de aumento de densidad mineral se dio en la columna lumbar. Respecto al teriparatida, el estudio se hizo en 437 hombres, usando 20 a 40 microgramos y una reducción del riesgo de fractura de 83%. ¿Qué pasa con la testosterona? En pacientes con moderado riesgo de fractura y una testosterona total por debajo de 200 nanogramos y síntomas de déficit androgénico, se puede asociar testosterona al fármaco para osteoporosis. O bien con los mismos criterios, pero cuando no hay indicación para un tratamiento o no se puede o está contraindicado un tratamiento para osteoporosis. En este gráfico, que es muy útil ya que hace una síntesis de todos los medicamentos para la osteoporosis y sus efectos a nivel de ganancia de densidad mineral o disminución del riesgo de fractura, les remarqué los dos que me parecieron a mí que podíamos optar en este paciente. Sí, la teriparatida es una muy buena opción, pero bueno, por el costo y la forma de colocación quizás lo podemos dejar para un tratamiento posterior. Vemos que las cifras entre zoledrónico y denosumab en los distintos ítems es similar. En este paciente se inició denosumab de 60 miligramos cada 6 meses, se hizo interconsulta con el gastroenterólogo por la necesidad de tener que aportar calcio, ya que el paciente no tomaba nada de lácteos, él tiene intolerancia, y le quería remarcar el descenso que hubo en este intervalo de tratamiento con denosumab de los marcadores de remodelado. Aquí tenemos los valores de vitamina D, que están también a nivel de suficiencia, pero bajo. Siempre hay que reemplazar vitamina D y dependiendo de la época del año y en este paciente que no absorbe muy bien, muy importante ir haciendo monitoreo de la misma. La PTH no tuvo mucho aumento. Quería aclarar que en este tratamiento muchas veces la PTH aumenta, sobre todo si no hay buen aporte de calcio y vitamina D. Igualmente cuando hay tratamiento con bifosfonatos de forma prolongada podemos observar esto, así que tenerlo en cuenta como un aumento de la PTH que tenemos que antes de salir a buscar otras causas es pensarlo, igual que cuando hay déficit de vitamina D. Y hoy hay muchos pacientes que lo están usando por indicación de traumatólogos, de ginecólogos, y a lo mejor si no le preguntamos se olvidan o no nos dicen que están usando denosumab. A mí me pasó.
Yo elegí denosumab pensando en disminución de los marcadores de remodelado y en un posible tratamiento secuencial con zoledrónico o pamidronato, como también discutíamos con la doctora Mercado hace un rato, para poder hacer un tratamiento de antirresortivos de forma secuencial, y no descarto una tercera opción de una teriparatide si el paciente no responde, pero como ven aquí, está respondiendo bien. Tenemos las densitometrías entre el 2018 al 2019 con un aumento significativo a nivel de cadera. En lo que fue columna se mantuvo igual en el primer año, no perdió, pero tampoco hubo una ganancia importante. Y en la última densitometría se ve un aumento importante en lo que es columna. Vuelvo a repetir, como en el anterior, no es el mismo aparato, eso puede tener que ver. Puede tener que ver también procesos osteoartrósicos en la columna del paciente. Puede tener que ver también el cambio de lugar. Pero hay que hacer un seguimiento también de los valores totales, y la cadera mejoró, eso me tranquilizó, así que seguimos con el mismo tratamiento. Y les recuerdo que ahora se sugiere hacer tratamientos secuenciales con con antirresortivos, por ejemplo, denosumab o bifofonatos, y también anabólicos y antirresortivos. Conclusiones. La osteoporosis masculina comparte mecanismos fisiopatológicos parecidos con la osteoporosis femenina. Sin embargo, el desarrollo óseo en ambos sexos es diferente en algunos aspectos, por lo que estos mecanismos impactan de manera particular en cada sexo. Debemos promover el estudio de la osteoporosis en los hombres, estimular conductas de estilo de vida osteoprotectoras en nuestros pacientes varones y educar para que la osteoporosis deje de ser considerada cosa de mujeres. El tratamiento del hombre con osteoporosis debe seleccionarse considerando estas diferencias: el impacto del fármaco con cada tipo de hueso, trabecular o cortical, y la presencia de factores de riesgo y estado androgénico, etc. Bueno, muchas gracias. Me despido con esta tira de Mafalda, alusiva a la época. Así que muchas gracias, y bueno, si hay alguna pregunta o el doctor quiere hacer alguna crítica o ayudarme con el caso, los doctores. Ahí está. Bueno, en el chat no había ninguna pregunta, pero bueno, interesantísimos los dos casos. El primer caso, está muy bueno que el tratamiento con antirretrovirales, uno por ahí no lo tiene muy... Vamos a hacer. Han muteado los micrófonos de Felicita y de Victoria. A ver, ahí está. ¿Ahí se escucha? Bien. Bueno. Con respecto a dos cosas, que el tratamiento antirretroviral, uno por ahí no lo tiene tan en cuenta con respecto al impacto óseo, lo cual nos amplía un montón el panorama. Son cada vez más pacientes los vulnerables, entonces está bueno que los estudiemos. Tenía una pregunta con respecto a ese caso. Quería preguntarte cómo actúan a nivel de la vitamina D. ¿Cómo sugerís vos el tratamiento con vitamina D en este paciente? ¿De forma diaria, en cargas, mayor dosis? En las guías esas de la Sociedad Europea sugerían el monitoreo de la vitamina D, por lo que ya dije de la alteración del metabolismo, pero la forma de monodosis y según la cantidad, digamos, de valor de laboratorio que se obtenga. No hablaba como en casos de la gente mayor o de los niños, hacer algún tipo de administración particular, de que sea, yo creo que por el tema de la polimedicación es muy efectiva las dosis de 100.000 unidades, y irlas estableciendo el periodo de administración según los valores que vamos teniendo.
Buenísimo. Otro que por ahí también está bueno es acordarnos que los inhibidores de bomba de protones, lo cual están muy ampliamente distribuidos en nuestros pacientes. Además, agregado que son pacientes que no tienen grandes ingestas lácteas o de calcio, tenemos que también tenerlo en cuenta para estudiar estos pacientes. Para comenzar y hacer un screening de osteoporosis. Así que me gustaron mucho los dos casos, me parecieron muy interesantes y perfectamente presentados. No sé si alguno de los colegas tiene alguna pregunta, alguno de los chicos de la mesa. Yo tengo, Felicitas, acá hay una pregunta en el chat. La doctora Carolina Ríos pregunta al doctor Constanzo, en un paciente hipogonádico con osteoporosis, que inició testosterona y bifosfonato u otra droga al mismo tiempo. No termina la pregunta, supongo que sería, ¿cuál sería la mejor conducta a seguir? A ver, va a depender del riesgo de fractura de ese paciente. En realidad, si es un paciente que no tiene un alto riesgo de fractura, uno puede esperar con testosterona. Hay estudios de tratamiento prolongado con testosterona, sobre todo en varones hipogonádicos por Klinefelter, hipogonadismo hipogonadotrófico, donde se ve que el T-score después de años mejora de valores muy bajos a valores de osteopenia, valores de -4 valores de osteopenia. Siempre el tratamiento con testosterona va a ser muchísimo más efectivo cuando el hipogonadismo sea más profundo. O sea, si yo tengo un hipogonádico, por ejemplo, de inicio tardío, ¿no? Como los varones añosos, que tienen un hipogonadismo no muy baja testosterona, si yo le doy testosterona va a mejorar la masa ósea, pero no va a mejorar lo mismo que aquel que la tiene mucho más baja. Si el paciente no tiene riesgo de fractura, yo espero solo con testosterona, obviamente siempre con calcio y vitamina D. Recordar que el calcio y la vitamina D asociados, porque hablamos mucho de antirresortivos y de sumab y de telifalatide, pero el calcio y vitamina D en los diferentes metaanálisis, la suplementación ha demostrado ser útil para reducir el riesgo de fractura de cadera, con lo cual siempre asociarlo y con testosterona. Si el paciente tiene además un alto riesgo de fractura, ¿no? Porque haya tenido un antecedente de fractura previa, o porque tiene osteoporosis, osteopenia, bueno, ahí yo le agrego un bifosfonato, por lo menos hasta tener más evidencia de tratamiento a largo plazo con testosterona. Pero en general la testosterona anda muy bien previniendo, digamos, la pérdida de masa ósea y ganando masa ósea. Con respecto a los casos, muy buenos, Vicky, los casos. Yo quería recordar una premisa en todos los pacientes con osteoporosis. Los pacientes con osteoporosis, varones y mujeres, mejoran mucho cuanto más severa es la osteoporosis. Eran 2 casos de osteoporosis muy severa, o sea, es de esperar que mejore mucho la densitometría con cualquier cosa, o cualquier fármaco, ¿no? Porque tienen osteoporosis con muy baja masa ósea. En el primer caso, el tenofovir, la pérdida, la fosfaturia que produce, y en algunos casos hipofosfatemia, es importante y es como si perdieran calcio, es lo mismo, y les baja mucho la masa ósea, o sea que el cambio del tenofovir le vino muy bien. No hubiera usado ivandronato, porque en realidad hay muy pocos trabajos con ivandronato en varones. Hay el que hace siempre en general los trae a la investigación como primer autor es Orwell en varones. Con ivandronato particularmente el trabajo tiene muy poco N, es un trabajo 2-1, o sea, el doble recibe ivandronato y el otro grupo placebo, y mejora la masa ósea, pero no demostró disminuir el riesgo de fractura. Entonces por eso en general no uso ivandronato si tengo otras posibilidades terapéuticas. Y lo único, muy bien esto de ver si tenía sarcopenia y del efecto antirretroviral que explicaste bárbaro sobre el hueso. También el antirretroviral produce hipogonadismo, es una de las causas de hipogonadismo secundaria. Entonces había que haber medido testosterona también en este paciente, que creo que no tenía medida, porque puede ser que esté hipogonádico, este paciente hizo otra causa de pérdida de masa ósea. Bien. También preguntan, Anaí Mondillo, ¿cuánto tiempo se espera solo con testosterona y si hay un tiempo que esté determinado para su uso, doc? No, a ver, tiempo determinado en masa ósea, ¿cuánto se espera? 1 año. Siempre se espera 1 año porque en general la masa ósea, salvo que uno haga un tratamiento con una droga muy potente que es un anabólico, uno puede hacer una densitometría a los 6 meses y ver algún cambio densitométrico,
Con el resto de los agentes se espera 1 año, y hay muchas sociedades que dicen directamente 2 años o 3 años. Nosotros la pedimos siempre al año porque tenemos disponible el densitómetro. La realidad es esa, porque en Argentina sobran densitómetros, entonces uno lo puede hacer. Tiempo de tratamiento con testosterona sustitutivo, no hay tiempo. Si el paciente no tiene contraindicaciones y realmente tiene un hipogonadismo sintomático, uno lo puede dar varios años. Siempre que haya mejoría clínica, ¿correcto? Claro, sí, obviamente. De los síntomas de hipogonadismo, claro. Hay varios factores a evaluar. Uno es la masa ósea, otros son los síntomas clínicos de hipogonadismo. Y por otro lado, también recordar que la testosterona es un marcador de salud, con lo cual hay varios trabajos que demuestran que los pacientes que tienen testosterona baja crónicamente tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares a futuro y más mortalidad. Pero sí, siempre se trata de los síntomas, fundamentalmente que mejoren los síntomas. Por eso lo pregunto. Y del segundo caso, ¿Pablo? Vicky, Eso quería ver si vos hubieras... A ver, yo el denosumab lo uso en varones, porque que no esté aprobado en Argentina no quiere decir que no sirva. O sea, no está aprobado por una cuestión regulatoria, como les expliqué, pero es una droga que sirve y en otros países sí está aprobada. En el segundo caso, lo que mostraste del cuadro comparativo de que mejoran las fracturas y todo ese, que es de la guía de osteoporosis de Bacén, eso es en mujeres. O sea, uno en general, los trabajos de mujer dice, bueno, el varón más o menos responde igual, pero no está demostrado que todas estas drogas disminuyan el riesgo de fractura en varones. No porque no lo hagan, sino porque no están hechos los trabajos a largo plazo. La realidad es esa. Esa guía es de mujeres, pero bueno, puede ser válida, digamos, porque la mayoría coincidimos que en general el efecto en la masa ósea es más o menos el mismo en varones que en mujeres. Yo en este paciente, el denosumab hay ciertas cuestiones. Primero, le hubiera hecho una radiografía para ver si no tenía fracturas vertebrales previas. No sé si tenía radiografía, porque tenía muy baja masa ósea, y recordar que si el paciente tiene fracturas vertebrales previas, es un factor de riesgo para que cuando uno suspenda el denosumab o lo rote, haga fracturas vertebrales después de la suspensión. Porque cuando uno suspende el denosumab, en un paciente que de base tenía una resorción ósea muy aumentada, es de esperar que esta resorción ósea pique nuevamente bastante y que pierda masa ósea si uno no agrega un bifosfonato. El problema del agregar un bifosfonato es que todavía no se sabe ni cuál ni cuándo darlo. Es una pelea actual entre si dar zoledrónico o dar alendronato, porque en realidad cuando uno suspende denosumab a los 6 meses, la reapertura de las unidades de remodelado ósea no es toda junta, sino que se van abriendo. Entonces, si uno da un bifosfonato de un impacto solo, puede ser que actúe sobre esas unidades de remodelado óseo, pero no sobre todas las que se van a abrir después. Entonces, muchos investigadores sugieren dar alendronato, que son dosis más continuas, y que esto hace que pierdan menos masa ósea. Tampoco se sabe si hay que darle a los 7 meses, a los 6 meses, o cuándo después de la suspensión. Con lo cual, en este paciente que tenía muy baja masa ósea con un muy alto recambio, yo por ahí hubiera empezado al revés, hubiera empezado con zoledrónico unos años, por ahí sí después le daba denosumab, pero hubiera empezado con zoledrónico pensando en que cuando suspenda el denosumab o si en algún momento no se lo tengo que dar, por ahí, digamos, tiene riesgo de pérdida de masa ósea o que yo no le pueda contener todo lo que ganó. Es lo único. Igualmente, este paciente va a seguir con denosumab muchos años porque tenía muy baja masa ósea y te respondió muy bien, digamos, ¿no? Pero va a llegar un momento que, como vos decís, bien, todos estos pacientes viven muchos más años y bueno, uno después lo va a tener que rotar porque tenemos experiencia hasta 10 años con denosumab y no sabemos. Esperemos que después tengamos más evidencia con el tiempo, ¿no? En cuanto a lo de las fracturas, Pablo, las radiografías mostraban cambios artrósicos, pero no muy distintos a los que ya estaban. Bien. Y la última, no, fracturas vertebrales no. Y bueno, es cierto lo que vos sugerís del recambio, yo lo pensé al revés, al tratamiento secuencial, de hacer primero este tratamiento y después un bifosfonato, que no sé si será zoledrónico,
por el tema del costo, pero sí me parece una buena opción. Te recuerdo que, bueno, alendronato en este paciente, quizás ahora que está estable con la parte gastroenterológica me animaría a darle, pero es muy sensible en ese sentido, y sí, bueno, uno endovenoso que puede ser el zoledrónico o el pamidronato para poder mantener ese cambio. Pero bueno, sí, yo pensé siempre en el secuencial, pero lo pensé al revés. Sí, Gracias, Pablo. No, gracias a vos. Y que con la gastritis es así, es verdad, no le puedes dar nada de oral. Lamentablemente va a tener que ser endovenoso. Hay otra pregunta colgada también en el chat. La doctora Ríos pregunta si en pacientes que están en tratamiento con tenofovir, ¿con qué T-score o Z-score sugiere iniciar el tratamiento para cualquiera de los disertantes? No, En el inicio del... nadie. Yo creo que el inicio del tratamiento es como las guías, digamos, del tratamiento de osteoporosis que di después en hombres, en este caso, que era de menos 2,5. Y bueno, quizás un T-score menor, o sea, de 2, con muchos más factores de riesgo, suponemos, este paciente aparte del tenofovir, tabaquista, o que fuera, tuviéramos la posibilidad de hacer un TBS, que lo tenga alterado, con una mala microarquitectura, sumar cosas que nos justifique tratar con un T-score mejor de 2,5, 2,2, pero las guías dicen del tratamiento solo por el T-score de 2,5. No sé, Pablo, si pensás igual. Sí, igual. Yo creo que lo importante de este caso es lo que hicieron, que es el manejo conjunto con el infectólogo de cambiarle el tenofovir, ¿no? Porque uno lo que tiene que hacer en estos pacientes es ver si se puede cambiar por otro antirretroviral, y eventualmente si no aportarle fósforo, ¿no? Además del tratamiento de osteoporosis. Él no tenía una hipofosfatemia muy marcada, igual tenía una reabsorción tubular baja, pero nada más. Bueno, yo tengo una pregunta del doctor Martínez, que es médico traumatólogo, que pregunta si en pacientes postrados que están usando enoxaparina, ¿eso aumentaría el riesgo de fracturas por osteoporosis? Para cualquiera del panel. Doctor Costanzo. Vamos, sí, la inmovilización prolongada sí produce aumento de riesgo de fractura, claramente aumenta los marcadores de resorción y es uno de los factores de fractura, sí. Sí, habría que tratarlo. La asociación con la enoxaparina es la duda, si eso aumentaría más todavía el riesgo de osteoporosis no sé si durante la internación. Durante la internación. No, a ver, si la enoxaparina la usan por tiempo corto, no hay nada muy demostrado a largo plazo con la enoxaparina. Sí la inmovilización prolongada, ¿no? Perfecto. Y acá hay una pregunta para el doctor Cordera. Dice, en pacientes trans, ¿cómo hago entonces el diagnóstico de osteoporosis? O si se hace con los mismos criterios que en un paciente cis, o si utilizaría Z-score. Por el momento no hay guías en sí que nosotros podemos basar la experiencia con trans. O sea, no hay guías, no hay pacientes trans, no hay una base de datos de trans en la cual uno se pueda basar y de ahí sacar el Z-score. Por lo tanto, con el tema del Z-score se usa obviamente hombres o mujeres cis. ¿Sí? Es lo que se está usando, porque obviamente no hay estudios al respecto. Sería muy bueno tener una base de datos de hombres y mujeres trans, pero no disponemos de eso por el momento. No sé si te respondí a la respuesta. Yo creo que los estudios que evalúan trans es muy importante lo que dijo Gastón, de mirar para atrás, ¿no? O sea, porque en general lo que se observa es que tiene menos masa ósea que la comparación con la población cis, pero habría que ver justamente para atrás cómo fue el pico de masa ósea, la alimentación, la actividad física, porque en general puede llegar a haber diferencias de esos que condicionen la masa ósea cuando uno los evalúa, ¿no? Parece que eso es importante.
Yo quería aportar, ya que estábamos hablando de densitometrías y osteoporosis en pacientes trans, algo que a mí me pareció interesante que aportó la doctora Larraudé hace un año o dos cuando estuvo en jornadas aquí en Salta. Le preguntamos cuando hacía un paciente una densitometría, un paciente trans, ¿cómo hacíamos el informe? Ella sugería, hay mucho eco. Ella sugería poner el nombre del paciente, obviamente el nombre civil, el nombre del DNI, como dijo el doctor, hacer el comparativo con la población del sexo de nacimiento, pero sugería también, si el paciente y el médico lo solicitaba, hacer las dos. Ella dice que muchos pacientes, ella los cita, charla con ellos, les explica por qué hace los informes doble, y el paciente que es necesario y filiatoria con los datos del DNI, tanto el cuadro comparativo en hombres como para mujer, según, y que el médico, según el caso clínico, la medicación, lo que quiera saber, lo interprete. Bueno, era eso nomás, un aporte que a mí me... No sé si hay otra pregunta más en el chat. Bien. Bueno, en principio estamos en horario, así que estamos muy agradecidos a todos ustedes por haber participado de estas jornadas, a los doctores por haber preparado. Hace tiempo que venimos tratando de armar estas jornadas y bueno, por diferentes motivos siempre se nos iba retrasando un poco, así que muchas gracias por la paciencia a todos ustedes. Gracias a Laboratorios RAFO por darnos el apoyo permanente, no solamente en capacitaciones, sino también en todo nuestra actuar cotidiano. Y bueno, más allá de los agradecimientos a las instituciones de SEMSA, por supuesto, y el Hospital Oñatilla, que en este día también nos ha cedido un espacio para poder ejecutar estas jornadas. También queremos darle a ustedes la posibilidad de poder tener esta certificación de asistencia a estas jornadas y también la certificación diferenciada con un examen final. Así que como no todo es color de rosa, les vamos a pasar además, por ahora yo se los paso en el chat y después les vamos a enviar a todos los correos de ustedes un enlace para que ustedes puedan llenar una encuesta de satisfacción y nos puedan dar los aportes en base a lo que lo que les ha parecido la jornada en general, qué temas les parecerían convenientes para otras oportunidades. E inmediatamente cuando ustedes terminan, no cierren ahí nomás ese formulario, porque al final les aparece otro enlace que es el que los va a redireccionar hacia el examen final. Entonces aquellos que sí quieran realizarlos, los realizan obviamente, y nosotros vamos a poder observar bueno, qué tan bien o qué tan mal les ha quedado alguno de los conceptos y cómo puede pasar que nos queden algunas cosas en el tintero. Una vez que se cierra esto que vamos a darles hasta el día, tenían todo el sábado y todo el domingo para rendir, digamos, les vamos a colocar ya a partir del día lunes, si Dios quiere, todas lo grabado de las jornadas para que puedan repasarlo en base a lo que, bueno, les haya quedado como en el tintero. No sé si hay alguna pregunta al respecto de esta parte. Ahí está en el chat el enlace del formulario para lo que es la parte de la encuesta de satisfacción. Y bueno, ya saben, la llenan, no la cierran, se fijan, deciden, quiero rendir, no quiero rendir, yo igual se las voy a mandar al correo electrónico, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Doctor Constanzo, gracias por toda su paciencia durante todos estos meses que tuvimos con usted, tratando de armar todo esto. Y no sé si quieren ustedes, los disertantes, decir algunas palabras cada uno. Yo les quiero agradecer, la verdad que les quiero agradecer a todos. Decir muchas gracias por la invitación, la verdad que es muy bueno participar de esto. Y bueno,
Saludos a vos, Pablo, hace mucho no te veo a la distancia. Es un gusto siempre escucharte. Así que nada, gracias a todos. Bueno, Gastón, gracias igualmente. Es un gusto escucharte y ya nos volveremos a ver. Ya esto va a pasar y volveremos a las reuniones presenciales, esperemos que pronto. Yo los quiero felicitar a todos ustedes que forman parte de SEMSA. La verdad que son un grupo bárbaro, de gente con muchas ganas de trabajar, de formarse, con muy buena onda en las relaciones que se notan entre ustedes y para el resto de los colegas, ¿no? Así que bueno, mis felicitaciones y bueno, muchas gracias. ¿Algo que nos quieras decir? Si no, ya cerramos nomás nuestra reunión de hoy. Te dejen el... Bueno, queda el agradecimiento entonces a la empresa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Felices fiestas. Muchísimas gracias, felices fiestas, que se cuiden. Y nos veremos pronto. Bye. Hasta luego, Bueno, gracias. Gracias, chao, chao.